que el cine es o bueno, el audiovisual, digamos, es mi lenguaje. Siento que es el espacio que yo tengo para contar las cosas, en el que me siento más cómodo y un poco conglomera todos mis intereses. Yo digo, la primera película que yo tengo que hacer, o sea, la primera película que yo haga tiene que ser en Chiclayo, ¿no? Entonces... Hola amigos de Hablando Cultura, gracias por estar aquí en esta segunda temporada, edición Chiclayo, gracias a Guatana Comunicaciones. Y el día de hoy estamos con José Fernández, director de cine de Chiclayo. Aplausos para él. Gracias. Y para empezar y romper el hielo, yo ya tengo acá mi copita, pero pásame la tuya. Aquí está. Nos vamos a servir un shot gracias al Festival de Cine de Ancash y a Mestizo. Es un destilado de hierba Luisa. Se ve bien. Sí. Bueno. Con calma nomás. A ver. Bueno, A ver, uno. salud. Ay, Salud. salud. Gracias. Está rico. Sí, Muy rico. está Sí. fuerte también. Sí. Bueno, gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de todas las personas que he estado conociendo acá en Chiclayo. Y bueno, quería empezar con la primera pregunta que tenía, que era saber qué se siente ser director de cine acá en tu ciudad natal. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿no? Para hablar de cine, de cultura. Siempre es importante, ¿no? Poder poner en palabras, ¿no? Las cosas que también uno hace, digamos, ¿no? Esto que digamos que es el cine en mi caso, ¿no? Que a veces es tan etéreo y tan como a veces indescifrable, ¿no? O digamos, eso, ¿no? Como ponerlo en palabras es importante, ¿no? Y bueno, ser director de cine en tu propia ciudad, yo creo que es importante, ¿no? O sea, para mí es una experiencia súper interesante, ¿no? De hecho, yo viví hasta los 16 años en Chiclayo, luego yo me fui a estudiar y luego volví, ¿no? Siempre, igual nunca me dejé de conectar con Chiclayo, siempre volvía, digamos, siempre exploraba un poco, ¿no? Como la distancia hace también que tú te des cuenta de ciertas cosas, digamos, que cuando estás en el lugar a veces no, digamos, no eres consciente, digamos, ¿no? Entonces yo comencé a construir mi identidad, ¿no? Como chiclayano, como lambayecano, digamos. Fue mucho más fuerte mi construcción de identidad cuando estuve fuera, digamos, ¿no? Porque yo sentía que, claro, cuando estaba viviendo, porque yo viví en Lima, estudié en Lima la carrera, ¿no? ¿Tú estudiaste audiovisual? Yo estudié comunicación audiovisual porque no había cine en el tiempo que yo estudié. Sí, estudié en la Católica, ¿no? Comunicación audiovisual. Y bueno, claro, entonces, digamos, cuando yo estaba fuera, ¿no? Yo decía, bueno, esto, claro, ¿no? Digamos, yo estoy aquí, ¿no? En este lugar, pero ¿qué es mío, ¿no? Digamos, ¿no? Yo veía cosas como por ejemplo la gente en Lima comer pan con tamal, ¿no? Una cosa así tan cotidiana y tal, ¿no? Que la gente comía pan con tamal, o sea, metía el tamal en el pan, claro. Y a mí eso me sorprendía, digamos, ¿no? Porque aquí no pasa, digamos, aquí no, digamos, la gente no come así, digamos, el tamal lo come incluso con ceviche, pero no con pan, digamos, ¿no? Entonces, claro, para mí era como, bueno, esto no es mío, digamos, ¿no? Entonces comencé a preguntarme un poco qué es lo mío, entonces comencé a relacionarme más con Chiclayo, con mi identidad chiclayana, digamos, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo decido estudiar audiovisuales, ¿no? Porque estaba como entre la literatura, la música, la filosofía inclusive. Cuando uno es joven y en verdad en general es letras, como ves de todo, claro, ves de todo. Te confunde también y dices, quiero estudiar esta otra cosa. Sí. Y entonces, claro, un poco para no irme por las ramas, pero, o sea, lo que quería era que decirte un poco que, claro, yo, o sea, siempre quise contar historias, o sea, siempre, digamos, la literatura fue como mi primera aproximación a contar historias. Yo nunca me vi haciendo cine, o sea, me gustaba el cine, veía películas, o sea, no, digamos, tampoco era, digamos, un cinéfilo así que, no sé, como algunos directores que a los 8 años ya veían Tarkovsky, digamos, no, o sea, a mí Tarkovsky me vino en mi juventud, digamos, ¿no? Lo descubrí, pero... entonces, claro, digamos, cuando yo siento que el cine es el audiovisual, digamos, es mi lenguaje, siento que es el espacio que yo tengo para contar las cosas,
en el que me siento más cómodo y un poco conglomera todos mis intereses, yo digo, la primera película que yo tengo que hacer, o sea, la primera película que yo haga tiene que ser en Chiclayo, ¿no? Entonces, por eso también volví, digamos, ¿no? Porque decía, yo quiero contar la historia, que bueno, que al final lo termina siendo, digamos, ¿no? Es la historia que me vincula a mí a Chiclayo, ¿no? Que es Motupe, digamos, ¿no? Que es este pueblo que está aquí a 2 horas, digamos, ¿no? Y que claro, que tiene una tradición muy rica en cuanto a la Cruz Motupe, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre dije, yo quiero volver a Chiclayo a contar, ¿no? Entonces, yo cuando comencé, digamos, ¿no? En el camino del audiovisual, Chiclayo todavía estaba comenzando también, digamos, ¿no? Es como que comenzamos juntos, digamos, ¿no? Sí, eres de los primeros, porque ha habido un auge acá en Lambayeque, pero claro, de los iniciales, sí, ¿no? Claro, o sea, de hecho, éramos pocos, digamos, los que estábamos, ¿no? Muchos estábamos fuera, digamos, ¿no? O sea, salíamos porque, claro, no había aquí, digamos, todavía una facultad de audiovisuales, digamos, que pueda ser fuerte, entonces muchos nos íbamos, ¿no? Pero siempre volvimos, ¿no? A la provincia. Entonces, es como se fue construyendo ese camino, digamos, ¿no? Se fue construyendo y para mí fue, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, Viaje, que fue mi primera película y que la filmé aquí, para mí ha sido casi un regalo, digamos, ¿no? O sea, para mí ha sido muy importante poder hacer esa película, ¿no? Poder hacerla en Chiclayo, poder filmarla desde como yo quise, digamos, ¿no? Una película que también la filmé con gente de aquí, digamos, con equipo técnico de acá, ¿no? O sea, claro, había gente de afuera también, pero la mayoría era de aquí. Todos aprendiendo en el momento, o sea, todos estábamos un poco en el momento de aprendizaje, haciendo largo, de muchos, sí, claro, sí. Varios en tu equipo de producción. Sí, que luego han volado, sí. Sí. Y muchos, o sea, creo que cuando uno analiza, ¿no? el cine peruano, dicen, uy, es que le faltó, es que eso viene del problema desde el guión, ¿no? Todos dicen eso. Y en tu caso, es algo muy particular, por eso lo menciono. Tú has ganado 2 veces, has ido a reforzar justo la etapa de desarrollo de guión, en particular, gracias a la beca Carolina allá en España, ¿no? Y de hecho, mira, yo justo fui practicante de Ibermedia para ese mismo concurso, para esa misma beca, ¿no? ¿En qué año fuiste? Yo he sido el 2021, perdón, yo 22. Yo he sido practicante de ese año, del 2022. Qué chévere. ¿No? Sí, pero siempre hay un practicante. Siempre hay un practicante de ese concurso. Que acompaña a todos. Que acompaña el desarrollo del proceso y ves desde que llegan los concursantes, luego la deliberación y los que ganan, ¿no? Y ya tengo conocimiento de que no es fácil, ¿no? O sea, que de hecho, el año que yo estuve no quedó ningún peruano. Habiendo peruanos ahí en competencia, ¿no? Porque el nivel, pues, es alto, ¿no? Entonces, tú que has sido ganador de esas 2 veces que has podido ir, ¿cómo sientes que eso contribuyó a la realización de tus obras, no? Sí, yo creo que mucho, ¿no? O sea, cuando la primera vez, que fue en el 2015 con Viaje, ¿no? Con mi ópera prima, para mí fue así como... yo no lo podía creer, ¿no? Claro, o sea, igual era algo que siempre aspiré, digamos, ¿no? O sea, yo estaba en la universidad y me enteré de Carolina y yo decía, en algún momento voy a ir, decía yo, ¿no? O sea, en algún momento voy a postular algo aquí, ¿no? Y justo cuando ya tuve Viaje, la postulé, fue un proceso medio extraño, ¿no? Porque en un momento como que no quedé, luego sí, o sea, fue como extraño, pero luego, bueno, al final fui, digamos, ¿no? Me dieron la beca y fue, o sea, fue maravilloso descubrir ese proceso, ¿no? Es un proceso muy intenso, ¿no? Muy, muy importante también porque le da respaldo a las películas, las hace volar, ¿no? Conocí gente que hasta ahora, digamos, son amigos, son gente cercana. Mis asesores también, o sea, a mí me tocó escribir con Fernando Castells, que él escribió El hijo de la novia, bueno, estuvo nominado al Oscar como guionista y tal, argentino, un tipo muy buena gente, muy como te guiaba desde el cariño, digamos, ¿no? Claro. O sea, no esto de, bueno, sí, te daba algunas cosas y se guardaba otras, no, él siempre fue como muy del cariño y te conectaba con uno, con otro, decía, oye, esto puede ir con ¿no?
casi conozco a Darín, estuve así ¿sí? de conocerlo a Darín, con él, ¿no? O sea, fue una experiencia súper bonita, ¿no? Y yo siento que Viaje comienza a tener un camino a partir de esa beca, digamos, ¿no? Y bueno, y también hay, para hacer justicia, digamos, ¿no? Antes de esta beca, Viaje queda en un taller que ya no lo hicieron más, de Ibermedia, que se llamaba el taller de ideas, ¿no? Que se llama el Viaje del Héroe Andino. O sea, hubo eso Sí, antes. el Viaje del Héroe Andino era un taller que hacía Ibermedia y que lo hizo en Bolivia, lo hizo en Perú y lo iba a hacer en Colombia, no sé si lo llegó a hacer, pero luego ya no hicieron más. Ya. Y eran 2 semanas, ¿no? Con se gente... trabajaban guión, se trabajaba ideas. Ideas bases. Sí, más que todo ideas, argumentos. Y trabajabas, por ejemplo, en mi año estuvo Lisandro Alonso, estuvo Mitre, que luego se volvió así una celebridad cuando hace Argentina en 1984, ¿no? O sea, el director estuvo ahí. O sea, digamos, ellos estuvieron asesorándonos, ¿no? Estaba Karim Ainuz, que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? El director de Madame Satao, de Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo, ¿no? Entonces, gente así como bien de peso. Estaban ¿no? bien de peso, que sí. tuviste esa oportunidad. Sí, gente, bueno, que también ahora... ya no se puede nombrar mucho. Okay. Bueno, estuvo Ciro Guerra, ¿no? Pero bueno, ya sabemos la historia de Ciro Guerra después, ¿no? Con todas las acusaciones que tuvo y X, pero bueno, estuvo ahí también, digamos, ¿no? Como asesorando, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, digamos, fue un taller importante que también a mí me dio, ¿no? Un respaldo y luego vino lo de Carolina, que fue así como, ¿no? Claro. Súper interesante, súper importante. Y luego el 2019... con Micaela, sí, ¿no? con mi nuevo proyecto, Micaela. Y cuando tú vas con Micaela, tú ya habías acabado Viajes. Sí, ya estaba Viaje ya distribuyéndose, ¿no? No, Viaje ya estaba montada, estaba yendo a Work in Progress, ¿no? Tenía promesas de estreno, ¿no? Importantes. Y claro, entonces yo dije, bueno, ya esto está encaminado, yo comienzo con eso. Porque Micaela es una historia que yo la comienzo a, digamos, a darle vueltas, aparece, ¿no? Porque yo siento eso, que las historias aparecen, te buscan para que tú las cuentes. En el 2017, digamos, casi a la par de Viaje. O sea, bueno, Viaje yo la comencé a escribir en el 2015, la firmé en el 2018. Pero Micaela comienza a aparecer como idea, digamos, en el 17, ¿no? Entonces, pero... yo estaba ahí y le decía, espérate un ratito, tengo que acabar acá. Sí. Entonces, cuando siento que ya está encaminada, yo comienzo a escribir Micaela, ¿no? Y ahí es donde vuelves a ganar. Y ahí vuelvo a postular y queda, ser elegido. Sí, y queda el proyecto. Fue otra experiencia, digamos, ¿no? Claro, porque ya es una segunda peli, llegas de otra manera, digamos. Y también, ¿no? Como el grupo, era un grupo... no sé si más homogéneo, pero como que nos compenetramos más, digamos, ¿no? Muchos de ellos ahora son casi familia, digamos, muchos de los que conocí ahí. Entonces, el 2019 fue una experiencia mucho más intensa, ¿no? Y que creo que también ayudó a que Micaela vuele, digamos, ¿no? Claro. Sí. Y claro, y luego después de esto, o sea, yo, digamos, a mí... me dieron herramientas importantes que luego, claro, o sea, comenzaron a llegar como fondos, gente interesada en Micaela, digamos, ¿no? Porque creo que tuvo un buen trabajo, ¿no? Incluso luego gané el premio de La Habana de guión inédito, ¿no? El premio Coral a mejor guión inédito por Micaela, ¿no? Entonces, eso como que, claro, luego digo, sí, pues, o sea, digamos, son como pasos, ¿no? Ahí claro. Como un proceso. Sí, claro. Y de hecho también por eso demora bastante el tema del cine, ¿no? En este caso me comentabas que Micaela está en etapa de preproducción, sigue buscando, sí, ¿no? Estamos ahora en el tema de preproducción, estamos cerrando ahí acuerdos de coproducción. De coproducción. Porque sí, es un proyecto más grande, digamos, necesita tener una coproducción. Viaje me enseñó a mí también a filmar o sea, digamos... a entender también que, o sea, sí, el cine, ¿no? Es una pulsión, ¿no? Lo decía Jonas Mekas, ¿no? Filmar como reaccionando a la vida, y creo que es importante eso, pero también es importante entender a dónde quieres llegar, digamos, con las películas o con el cine, ¿no? Entonces, en mi caso, con Micaela, yo siento que es un proyecto mucho más ambicioso, mucho más grande, y que necesita, ¿no? Un mayor nivel de producción. Entonces,
Viaje me enseñó un poco eso, digamos, ¿no? También a esperar a tener las cosas necesarias para poder filmar, ¿no? Porque Sí. Viaje, desde que tienes la idea, luego se rueda, luego se edita. ¿Cuántos años tomó Viaje? Viaje, o sea, digamos, en concreto, Ajá. desde que comienzo a escribirla, digamos, hasta que, o sea, porque la idea de Viaje yo la tenía desde la universidad, digamos, ¿no? Claro, ya, Una porque idea, tú querías hacer algo claro, de Motupe, algo de sí, Chiclayo. algo de mi Ajá, lugar, o sea, claro. mi familia es de Motupe, ¿no? Mi abuela es de Motupe, entonces yo siempre quise filmar en Motupe, ¿no? Entonces yo tenía una relación muy especial con Motupe, entonces, claro, siempre la tuve, digamos, ¿no? Pero como siempre tenemos ideas, digamos, ¿no? Claro. De ahí pasar a Allá realizarla. escribir, cuando ya Claro. dijiste, ya ahora empiezo, Sí, voy a hacer eso, el guión, me atrevo. sí. ¿Cuándo? Eso ¿Cuánto fue el ya? 2015. Ajá. Nosotros filmamos el 18 y nosotros teníamos la película lista el 20, ¿no? Ya. O sea, teníamos lista la película el Justo 20. para pandemia. Teníamos conversado El estrenos. aniversario de la Cruz de Motupe, algo así. Me El año dijeron. anterior, el 2018, fue el ya. aniversario de los 150 años de la Cruz de Ajá. Motupe y filmamos justo en esa época, que había un montón de gente y todo, entonces fue súper interesante, también fue un reto también hacer eso, ¿no? Porque era muchísima gente que manejar, ¿no? Filmamos durante la fiesta, o sea, nos metimos a la procesión a filmar, ¿no? Con el actor, o sea, fue un reto súper grande, pero se logró, ¿no? O sea, yo estoy contento con la película que logramos y claro, o sea, digamos, a veces es así, digamos, ¿no? La vida se configura de tal manera que, claro, nosotros teníamos incluso promesas no promesas, pero ya conversado, Ya digamos, bien. estreno, pero vino la pandemia y todo cambió, Claro, digamos, ¿no? los Entonces, reseteó, los reconfiguró. Sí, entonces yo guardé la película, o sea, decidimos, no solo yo, sino con quienes estábamos trabajando, digamos, decidimos guardar la película hasta que abrieran las salas, ¿no? Porque creíamos que era un poco injusto para la película estrenarla online, porque también estaban estrenando online. entonces yo no algunos. quería, ¿no? Y bueno, y recién pudimos estrenar en el 2022, ¿no? O sea, recién en el 2022 pudimos estrenar la peli, ¿no? Entonces, digamos, claro, la película se demoró 7 años en verse, ¿no? Wow. Pero claro, nosotros en 5 la habíamos terminado, digamos, Sí, ¿no? pues sí. Solo Sí. esperaron el tema de pandemia Sí, para poder aperturarse sí, en cine. claro, sí. Y bueno, y en ese mismo trance, digamos, estaba Micaela, digamos, ¿no? Que yo sí También iba creciendo por su sí, lado. igual hice una pausa, ¿no? Ya. Porque, claro, o sea, igual la pandemia a todos nos hizo afectó, reconfigurarnos, reentendernos. Entonces, claro, yo paré Micaela y la retomé hacia el 23, digamos, ¿no? Que ahí volvió otra vez, ¿no? Como a tener una segunda vida, digamos, ¿no? Entonces ahora estamos en eso, ¿no? Estamos en lo que te decía, ¿no? Buscando financiamientos y esto, ¿no? Entonces sí, es largo, ¿no? Es largo. Bueno, es largo dependiendo de lo que quieras hacer, digamos, ¿no? También eso, ¿no? O sea, porque claro, puedes filmar de otra manera también, ¿no? O sea, no todo se tiene que hacer en este proceso, digamos, Claro. ¿no? O sea, puedes filmar de otra manera, lo que te decía, o sea, ahora yo estoy trabajando un proyecto con una amiga uruguaya, que es estamos trabajando una película, digamos, a 2 voces, ¿no? Y sí, o sea, es filmar así, como lo que decía, como reaccionando a la vida, ¿no? Justo hace una semana nos hemos reunido bien para ver material y esto. Y estamos haciéndolo así, digamos, muy libre, ¿no? Porque decimos, o sea, claro, o sea, de hecho yo antes de hacer Viaje hice algunos cortos, ¿no? Y más tirado hacia el documental, porque eso también es algo que me pasó, que digamos, cuando ya yo comencé a hacer cine, yo estaba más ligado hacia el área del documental. Estudié también un posgrado documental en Cali, en la Universidad del Valle, maravilloso, que ya no existe ese posgrado, pero maravilloso, así estaba Marta André, bueno, mucha gente interesante del documental. Bueno, Ospina, ¿no? Oscar Campo, X, ¿no? Entonces, toda esa gente, digamos, claro, entonces yo hacía documental, yo en un momento dije, yo doy mi vida por el documental y la primera cosa que hago en largo es una ficción, digamos, sí, ¿no? Pues Entonces a veces como, pasa eso. Pasa. Y en este proceso, ahora que digamos que va tanto tiempo y Micaela todavía va a demorar un poco, ¿cómo? Entonces, o sea, es lógico que tú no te estás dedicando solamente al cine, ¿no? Entonces, ¿o qué otras
¿Qué otras áreas laborales tienes, salidas laborales Sí. tienes? ¿A qué te dedicas O sea, yo, bueno, estoy cada vez más metido hacia el cine, Ajá. ¿no? Estoy ahora, por ejemplo, coproduciendo, bueno, he coproducido una película que se llama Niño Probeta, que de hecho este año la tenemos que estrenar. Estoy coproduciendo también 2 proyectos más, ¿no? Bueno, estoy con Micaela. Y aparte, también, claro, ¿no? Hago algunas cosas audiovisuales, ¿no? A veces por encargo y X. Y bueno, también doy clases, ¿no? O sea, digamos, es un poco donde yo me muevo. Tu ecosistema. Sí. Pero entonces tú también haces producción, por eso no te has detenido, Sí, ¿no? Entonces, no me he detenido. O sea, claro, es que en un momento entendí, ¿no? Que, o sea, de hecho, como directores, un proyecto demora mucho, digamos, ¿no? O sea, pues salvo que seas un director que te llaman y te dicen, ya, mira, quiero que hagas esta peli, esta. Es igual en nuestra realidad, ¿no? Como más hacia acá, digamos, ¿no? Y más de directores más independientes, digamos. A veces, claro, entre un proyecto y otro te tiras 5 años, 9 años, 8 años, digamos. Entonces, decidí comenzar a meterme más también en la producción ejecutiva, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, hice un máster también de producción ejecutiva para entender un poco todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es lo último que has estudiado, sí, creo. en la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid, estuve allá. Hice ese máster que fue interesante conocer este otro lado. Y tal, entonces, claro, igual ya había comenzado a mover algunas cosas, ¿no? A coproducir cosas, ¿no? Y claro, entonces de hecho me interesaba como saber un poco más, ¿no? Entonces, sí, estoy un poco moviéndome también en este otro lado de la producción ejecutiva, que me gusta, que de hecho ahora conversaba con mi hermana y le decía, o sea, es muy raro que me gusta, o sea, me gusta ver presupuestos, comenzar a hablar con gente para coproducir, o sea, ver papeles, derechos y este tipo de cosas. En un inicio, ¿tú crees que, o sea, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, inclusive no se creía que producción no era lo menos creativo, claro, nadie lo quería hacer, no, mucha nada. Responsabilidad también. Entonces, no, o sea, todo, inclusive yo, o sea, yo estudio también en la Católica y solo hice producción en proyecto final. Pero ¿sabes por qué lo hice en proyecto final? Porque no salió mi proyecto final. O sea, prácticamente por obligación, pero a la vez como tenía tiempo, incluso había dejado mis prácticas porque yo quería hacer el gran proyecto, ¿no? Ahí decía, tú decías como, yo quiero hacer musical, ¿no? Entonces, y como directora. Y no salió y me llamaron, me dijeron, no, ¿quieres producir este? Y yo dije, ya, pues ya que, o sea, le doy, ¿no? Voy. Y me fue bien. Claro. ¿No? Y ahí entendí y dije, o sea, sí lo puedo hacer y no es todo lo que yo creía, claro, ¿no? Entonces, creo que sí se pueden hacer ambos roles, que cada uno tiene su lado artístico bonito. Sí. Y hay que saber entenderlo y también, ¿no? Es que creo que a veces también se cree que si eres hábil en esto, ya no eres hábil en esto. Hay una idea muy limitada de las habilidades, que ahora me ha pasado, alguien me dijo, no, yo, como tú eres más así y yo soy más así, y yo le dije, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué? Porque en verdad, un poco, incluso sentir un poco la ofensa. Claro, obvio. Porque creen que no eres creativo, creen que... Y entonces tú dices, ¿cómo? Para nada, no, pues, para nada, porque, o sea, el productor, ¿no? Y el ejecutivo, sobre todo, ¿no? Es quien tiene que diseñar todo este universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy moviendo un proyecto también de acá, un proyecto de Lima, ¿no? Un amigo que me dijo, oye, hay que moverlo y tal. Entonces, claro, de hecho, yo revisaba el guión, ¿no? Y le decía, ya, o sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿No? Entonces, si queremos llegar acá, que eso es algo que también yo me he dado cuenta que a veces no se piensa, digamos, ¿no? Es como, ya cuando tengamos la película filmada veremos dónde estrenamos. No. Entonces yo le decía, no, vamos a pensar desde ahorita, desde la escritura. Entonces, ¿dónde quieres llegar? ¿Quieres hacer plataformas? ¿Quieres hacer salas? ¿O quieres hacer un circuito más independiente y tal? Entonces, no, quiero hacer plataformas. Ya, entonces, si vamos a hacer plataformas, tenemos que hacer algunas concesiones en el guión. Le decía, no, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, si hacemos esto, vamos acá. Si no lo hacemos, vamos acá, ¿no? Entonces, comenzar también a pensar, ¿no? No solo, claro, esta figura del productor, que es el que, digamos, consigue la plata, organiza las cosas, sino idea el universo, ¿no? Entonces, claro, tú sabes que si mueves aquí, si tocas acá, si vas a este espacio, si a este espacio no vas, entonces él va a encontrar un camino para trabajar en un universo. Es un poco lo que yo te decía, o sea, no todo el cine tiene que hacerse esperando 5 años para sacar un proyecto o 9 años para sacar un proyecto. Ahí, con lo que te decía, o sea, por ejemplo, con esta amiga estamos haciendo esta película de 2 voces que es
algo Es que estamos más haciendo, rápido. sí, que estamos Sí, haciendo en el camino, Ajá. digamos. Y también un poco para refrescar esta cosa de meterte a una cosa, a un sistema un poco más industrial, en el que eso, que tienes que esperar fondos, coproducciones, hablar aquí, hablar acá, laboratorios y tal, ¿no? Que muchas veces creemos que es el único camino y no lo es, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, pero si tú eliges ese camino, tienes que aprender a caminarlo, tienes que saber cómo caminarlo. Entonces, creo que un productor, ¿no? Un productor ejecutivo sobre todo, tiene que tener esa visión, y esa visión amplia, digamos, ¿no? De entender creativamente el proyecto, de poder también meterle mano al guión, ¿no? O sea, ahora tengo un proyecto nuevo en Ecuador que estoy trabajando también en Cuenca, que justo ganamos Cibermedia Desarrollo en noviembre, ¿no? Entonces, así también, ¿no? Era como, mira, me parece interesante y tal, pero yo creo que aquí hay que cambiar esto, ¿no? Para llegar acá, ¿no? Entonces, creo que es importante. De hecho, los gringos, ¿no? Han entendido bien esta figura, ¿no? Y ellos tienen una figura, bueno, sobre todo en las series, ¿no? Que es el showrunner, ¿no? Que es esta figura que combina la mirada del productor ejecutivo, de director y de guionista. Entonces, el showrunner tiene toda esa visión y es el jefe, digamos, de todo, digamos, ¿no? Del proyecto mismo, digamos, ¿no? Y me parece interesante esa figura que puede combinar todas estas cosas, ¿no? Sí, y acá, bueno, acá en Lambayeque, que sigue produciendo, ¿no? Que tú verás, todos se conocen, ¿no? Sí, porque claro. tampoco es que sea tan grande, Claro. ¿no? Y se ve que van saliendo pelis. Tú ahora que también estás haciendo producción ejecutiva, ¿cómo ves, cuál es tu visión en cuanto a tu contribución a tu región, ¿no? O sea, de acá a unos años, ¿no? ¿Cómo te ves en ese sentido? O sea, a mí me interesa seguir haciendo cosas aquí, ¿no? Me interesa seguir trabajando con gente de acá, digamos, ¿no? Creo que sí, que Lambayeque ha tenido una explosión, ¿no? Creativa, cinematográfica, audiovisual bastante importante. Creo que se está moviendo mucho, ¿no? Y es importante, sí, como dices, ¿no? Pensar a dónde vamos, ¿no? Sí. Porque se está haciendo mucho, pero también a veces como muy cada quien por su cada lado. sí, claro, ¿no? falta... Es verdad, puede ser pequeño, pero no quiere decir que todos se conecten. Claro, eso. O sea, nos conocemos, pero no nos conectamos. Exacto. Eso es verdad. A veces, ¿no? Entonces, pasa que creo que es importante también pensar a dónde queremos ir, digamos, con esto, ¿no? Porque si, digamos, si no se crea un circuito, ¿no? Si no se crea, como tú dices, estos lazos y estas conexiones, lo que va a terminar pasando es que, o sea, el día que venga, ¿no? No sé, que venga y nos gobierne Antauro y diga, claro, ya, esto no sí. sirve, ¿no? O bueno, se disuelva o Keiko nos gobierne realmente, ¿no? Ajá. O sea, ya con la cara de Keiko, como, ¿no? Sí. Y digan, bueno, el Ministerio de Cultura no sirve para nada, el cine no sirve para nada, digamos, si nos cierren eso, esta primavera cinematográfica se va a acabar. Sí. Entonces, tenemos que entender que generar un circuito cinematográfico autosustentable, convencer también al sector privado que puede invertir en el cine y ser rentable, pues va a hacer que esto siga, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pensar en esa segunda etapa, ¿no? Comenzar a pensar en esa segunda etapa. Es importante, ¿no? Lo que mencionas, porque a veces es cierto que es una etapa de primavera. O sea, yo también lo siento así porque en tendencias muchos países han pasado por eso y luego ya sabes lo que viene. Sí, o sea, Argentina Entonces, ahora, ¿no? creo que es tomar conciencia de que hay un privilegio de los que hemos podido ganar fondos y entonces por eso hay que hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien, no? Ser consciente de por qué te han dado ese fondo, ser consciente de cómo se administra, el bienestar que debes dar a tus trabajadores, al equipo en general y también el impacto que viene a hacer en tu obra o festival, lo que hagas, ¿no? Claro. Entonces, a veces quizás se está pensando, uy, es una suerte del cielo y tú sabes que hay casos negativos, Sí, ¿no? claro. De mala administración y eso hace que se tergiverse, ¿no? Sí. Y por eso con esas justas razones dicen, no debe haber, ¿no? Claro, no claro, podemos sí. permitir eso, ¿no? Sí, o sea, claro, yo creo que es eso, ¿no? Es comenzar a tomarnos más en serio, creo que es comenzar a entender que esto es un trabajo también, Exacto. ¿no? Que eso es un trabajo que tiene que generar, ¿no? O sea, yo creo que el cine sí genera esta devolución y este movimiento económico que muchas veces no se ve, que mucha gente dice, porque también
esto que tú mencionas, ¿no? Como esta suerte caída del cielo, también viene de esta idea de que esa plata, digamos, como dice alguna gente, ¿no? Como ustedes les regalan la plata para que hagan películas, pues, ¿no? ajá, sí, Claro, es que hay ese pensamiento. Y no es así, y digamos, no es así. ¿no? Porque, o sea, claro, ¿qué pasa con las películas, digamos, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? O sea, el Estado te da un fondo, digamos, ¿no? Tú recibes ese fondo y tú lo que haces una película, ¿no? Entonces, vas a, no sé, por ejemplo, en mi caso, vas a Motupe, ¿no? Y generas empleo, o sea, vas y, por ejemplo, la señora del hotel que antes te recibía, no sé, 20 personas al mes, ahora recibe 50, ¿no? La señora del menú antes, ¿no? Vendía, no sé, 50, ahora vende 200, digamos, ¿no? Entonces generas un impacto y también en los trabajadores del cine, digamos, ¿no? O sea, no sé, un fotógrafo, un sonidista, ¿no? Un editor, tú le estás dando capacidad adquisitiva, le estás dando poder adquisitivo y esa persona lo que va a hacer luego es, con ese dinero que recibe, se va a comprar, no sé, un mueble, se va a comprar un auto y eso va a generar una vuelta de los impuestos. Entonces hay un movimiento del dinero, ¿no? Se Entonces dinamiza, no es que lo regalen. No. Entonces, claro, pero de nuestro lado es entender eso también, que es porque tenemos que ser responsables también con lo que está pasando y entender que lo que queremos es generar un circuito, llegar a ser una industria, ¿no? Que ojalá lo lleguemos a hacer en algún momento, digamos. Entonces, creo que sí, que el siguiente paso es ¿no? Como comenzar a pensar en solidificar ese circuito y también creo que es importante comenzar a generar experiencias de formación también, ¿no? Que creo que es importante para que entendamos también que esto es un trabajo, digamos que esto también podemos verlo como un negocio, porque puede, ¿no? Puede generar... Hay, ¿no? hay una retribución, sí, ¿no? O sea, generas trabajo, ¿no? Claro. Y eso es importante hacerlo de una manera justa, ¿no? Eso, justo, entonces sí. es eso, porque el que tiene la oportunidad, que ha ganado un fondo, entonces dice, ahora sí voy a mover la economía, ¿no? A través del proyecto, claro, ¿no? Claro. Y es importante eso. Y la formación, ¿no? Como lo dices, tú que también eres docente, entonces es importante yo creo que es bien también. Importante, sí. O sea, de hecho, ahora, o sea, chiquito, ahora justo con Lady, ¿no? Que estamos haciendo Micaela, tuvimos que hacer esta acción de devolución que nos pide, ¿no? El ministerio. Y la hicimos aquí, fueron unas 25 personas, más o menos, ¿no? Fue pequeño, pero como más personalizado, digamos, y fue súper interesante porque comenzamos a hablar de coproducción, comenzamos a hablar de derechos de autor y de cosas que digamos que fue interesante compartir y que también habían muchas dudas del otro lado, digamos, ¿no? Como, oye, yo no sabía que teníamos 4 tipos de derechos de autor, ¿no? Yo pensé que se negociaba todo, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante también compartir eso, ¿no? Para entender cómo, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Y creo también, que los ¿no? que hemos recibido becas, por ejemplo, para estudiar en el exterior, ¿no? Que no es algo sencillo, ¿no? Y que también hemos puesto inversión de nuestra parte, pues qué mejor que compartirlo, ¿no? Porque así más gente puede hacer las cosas con mayor conocimiento y no caer en pisando falso, ¿no? Porque lamentablemente el desconocimiento hace que haya mucho incluso abuso de poder, ¿no? Porque la falta de información, pues en el cine, en el sector, porque tampoco es que sea algo que todos sepan, ¿no? Claro. No, o sea, de hecho este espacio de conversación es para ello, ¿no? Claro, para poder hablar de esas cosas que no se hablan, ¿no? Sí. Súper necesario. Sí, es verdad, ¿no? O sea, a veces cuando recibes, ¿no? Como un fondo, un premio, claro, a veces ese desconocimiento hace que también lo que tú dices, ¿no? Se generen estas relaciones de poder, pero como más tóxicas a veces también, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que esto es un trabajo, que tu rol como productor, como director es sacar adelante un relato, una película, construir para que venga la siguiente, ¿no? O el que está atrás, ¿no? O sea, o el que viene detrás, digamos, formándose, pueda luego, ¿no? Encontrar un mejor espacio para hacer también, digamos, ¿no? Entonces, porque si tú realmente amas esto, tú haces buscar la solidez, consolidarte para que continúe, ¿no? No que solo una vez lo hice y ya, eso. ¿no? ¿Qué pasa, no? Claro, también pasa, No, sí.
es eso, o sea, si se invirtió tanto, entonces hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Sí, eso, claro, Exacto. claro, es construir, ¿no? Es construir un circuito, ¿no? Exacto, y en colectividad, ¿no? No estar dispersos, no sé, siempre hay formas de colaboración, o sea, de hecho en industrias culturales y artes, pues es muy importante las alianzas, ¿no? Sí, completamente. Y aparte que como es tan pequeño el sector, todos nos conocemos, ¿no? Entonces sí, el tema de colaboración es súper indispensable. Es súper importante, ¿no? Sí. Igual el cine siempre es un trabajo colectivo, ¿no? O sea, Exacto. yo que doy clases, siempre a mis alumnos les digo eso, ¿no? Esto es un trabajo colectivo, o sea, porque a veces vienen y me dicen, no quiero trabajar con no quiero trabajar con este grupo. Y le digo, a ver, o sea, siempre vas a tener que trabajar en grupo, así que acostúmbrate. Y es así, o sea, siempre, ¿no? Y lo que tenemos que entender también, y eso es algo que hablaba hace poco, no me acuerdo con quién, es que, o sea, cuando hacemos películas, cuando hacemos gestión cultural, etcétera, y trabajamos en grupos, ¿no? A veces, o sea, no a veces, lo que tenemos que pensar es que estamos construyendo, ¿no? Un relato, un producto, ¿no? Estamos construyendo una historia audiovisual y tenemos que pensar en ella como profesionales. O sea, digamos, nosotros tenemos que dar nuestro conocimiento, ¿no? Ser siempre profesionales para sacar adelante, ¿no? La película. Entonces, a veces se confunde, ¿no? Porque también, claro, no estamos como bien... sí, eso, ¿no? Como todavía estamos medio entendiendo cómo es esto, muchas veces pensamos que estamos yendo a un retiro de amigos, ¿no? Que estamos, digamos, construyendo, o sea, sí, está bien tener o sea, se generan amistades chévere, pero también hay que pensar que somos profesionales y que lo que estamos construyendo es un producto audiovisual, es un relato. Y lo que estamos yendo es a trabajar, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que claro, que no entendemos esto, que lo que creemos es que estamos yendo a un retiro de amigos, que todos tenemos que llevarnos bien, que todos tenemos que ser amigos, ¿no? Y ahí es cuando surgen estas relaciones de poder tóxicas, ¿no? A veces hay casos, digamos, también de abusos, ¿no? De acosos, etcétera, por esta mirada, digamos, no profesional, digamos, del quehacer cinematográfico, ¿no? ¿Y tú qué opinas sobre esas denuncias, ¿no? Que ha habido de abusos, de acosos, desde tu punto de vista que eres docente y también trabajador del cine? Sí, o sea, yo creo que lo que te decía, ¿no? O sea, creo que tenemos que cuidar estos espacios, ¿no? O sea, tenemos que cuidar nuestros espacios de trabajo, tienen que ser espacios de trabajo sanos. Creo que es importante también nosotros entender también cómo estamos trabajando, digamos, cómo nos estamos desenvolviendo, ¿no? Y también asumir que claro, que somos perfectibles, digamos, claro, ¿no? Pero la cosa es asumir también, o sea, digamos que claro, que en algún momento sí, ¿no? Puedes, digamos, puedes no entender ciertas cosas, pero igual, ¿no? Creo que es importante, digamos, mejorar para generar, digamos, espacios de trabajo sanos, ¿no? O sea, yo creo que es importante combatir este tipo de, ¿no? digamos, de relaciones, ¿no? Donde hay acoso, ¿no? Y tal. Y creo que viene de esto que te digo, ¿no? De estas relaciones de poder como más tóxicas, como no entender que estamos bajo una... no estamos, o sea, entender que digamos, que no estamos en... sí, que estamos en un espacio de trabajo. Claro, que no es que estás jugando. Eso, exacto. Claro. Lo que pasa es que se confunde mucho, ¿no? A veces se trabaja con amistades y entonces ahí se dejan pasar cosas. Claro, obvio. Y bueno, y también hay que aprender, ¿no? Ese tema de... Hay cosas que, como dices, o sea, nadie es perfecto, ¿no? Claro. Pero en lo que tienes una situación al frente o te das cuenta por otras personas, así, hay que saber escuchar. Claro. Y también y adquirir esos nuevos... formas de poder hacer una sociedad de bienestar, ¿no? O sea, siempre van a haber cosas pero hay que saber cómo manejarlas, ¿no? Y también dar un espacio de cuidado a tu equipo, ¿no? A tu equipo. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Es poder cuidar, es poder... sí, ¿no? O sea, tener protocolos también de trabajo, saber con quién trabajas también, digamos, ¿no? O sea...
siempre hay, digamos, no sé, reuniones de distensión también en las películas, pero eso, entender qué es eso, ¿no? Que no, digamos, eso no te da a ti poder sobre otras personas. Y también lo que decíamos, ¿no? Es poder entender que esto, digamos, es eso, es un trabajo más, digamos, es una forma de expresarte, pero a veces, claro, pasa que creemos que estamos como por encima de los demás. Y eso, digamos, a mucha gente le hace creer que tiene la libertad de poder, digamos, violentar a otras, ¿no? Y creo que eso no debería darse, ¿no? O sea, deberíamos trabajar por tener, digamos, ¿no? Espacios de trabajo mucho más sanos, ¿no? Y de hecho, ahora con la nueva peli que tenemos, ¿no? Justo con el acompañamiento de Lady, pues tenemos esa mirada, digamos. Claro, están aspirando, ¿no? A lograr eso. Claro, ¿no? Y bueno, Lady es una persona muy, digamos, ¿no? Que tiene esa mirada muy, digamos, muy metida, digamos, muy bien trabajada, ¿no? Entonces, yo me siento confiado ahí, digamos, con ella para poder tener, ¿no? Digamos, espacios de trabajo, digamos, más sanos, digamos, ¿no? Muchas gracias por todo lo que hemos compartido y reflexionado. Entonces ya llegamos a la parte final. Como ves, ahí hay 2 galletas. Entonces tienes que elegir una. Solo una. Y en esa, cuando lo hagas, leer el mensaje acá a la cámara y inspirarte en ese mensaje para dar un mensaje a toda la comunidad Hablando Cultura. A ver. Y bueno, a ver, vamos a ver. Esta de acá me llama la atención. Sí, está acá. A ver. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Dice: tu trabajo te dará grandes satisfacciones. Ten paciencia. Bueno, creo que es un mensaje acertado. Me toca mucho porque, claro, ahora, como comentaba, estoy trabajando muchos proyectos a la vez, ¿no? Hablábamos un poco de los años, ¿no? que pasan con cada proyecto, y a veces la paciencia es algo que nos falta, digamos, ¿no? A mí me ha sucedido, de hecho, hace poco hablaba con alguien y le decía: si yo pudiera volver varios años atrás y me encontrara con el José de 24 años, que recién estaba comenzando, que formó un cineclub en Pueblo Libre para, digamos, compartir películas mientras llegaba él a hacerlas, le diría: ten paciencia porque las cosas van a llegar. Y eso es algo que también les diría a quienes siguen, ¿no? El canal, siguen, ¿no? el podcast, es que todo llega a su tiempo, ¿no? Y no hay que apurarse. Sé que estos tiempos son tiempos veloces, son tiempos de TikTok, ¿no? Donde hay que pasar, pero a veces hay que detenerse un poco, hay que esperar y trabajar mucho, y las cosas van a acomodarse y llegar. Sí, así que yo les diría lo que dice la galleta es: tengan paciencia, trabajen mucho y sus proyectos se van a consolidar. Muchas gracias, José. Bellas palabras, y de verdad que es necesario siempre, ¿no? Eso, porque muchos se rinden, ¿no? Porque no es que todo sea sencillo, ¿no? Sí. Pero ahí es donde pones el valor de tu... Ahí es donde se enfrenta el que realmente, si realmente lo quieres. Cuando a veces cosas no se me daban, yo decía: siento que es porque quieren probarme que si realmente quiero hacer esto. Claro. Eso me pasó con el Festival de Ancash, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ahí decía 1 año, 2 años, decía 3 años rasgando, ¿no? Entonces, pero se hacía, ¿no? Entonces, eso. Sí, este es un trabajo de largo aliento. Y de hecho hay una productora española, Lola Salvador, que ella decía: lo que nosotros hacemos, o sea, el cine, decía, este negocio que nosotros tenemos es el negocio de la paciencia, decía, ¿no? Sí, es el negocio de la paciencia, porque siempre hay que esperar, hay que saber aceptar también que a veces se te cierra una puerta, pero hay que volver a tocarla, o de repente hay que tocar otra, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Es tener constancia, es tener paciencia y creer en lo que uno hace, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Creer que tu voz, tu relato, tu visión es importante compartirla.
¿no? Muchas gracias, José. Y bueno, me despido. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Suscríbanse a nuestro canal @hablandocultura. También estamos en todas las redes sociales. Quería agradecer a Guatana Comunicaciones, al Festival de Cine de Ancash, a las plataformas Sinergia y a todos ustedes que nos escuchan aquí y son nuestros seguidores. Y de verdad que si les ha gustado este episodio, compártanlo con todos sus amigos para llegar a más personas y poder seguir creando este canal y dejando un mensaje a más personas que quieran emprender en el rubro de las industrias culturales y artes. Muchas gracias. Chao. Chao.